El volcán Imbabura es un ícono paisajístico de la provincia. Su flora y fauna son bastante diversas, por lo que atraen una considerable actividad turística a esta parte del norte del Ecuador. Además, el Tayta Imbabura tiene un importantísimo valor cultural para los pueblos que se asientan en sus alrededores. Tayta Imbabura cabalishkami kan porque payka tukuiguta carajo. Ama falta chumpacha payka ruramukunga nobisque yakuguta caramujo man yakut indigondi yakugondi que igual nya trabajaremos para acá tukui rano kunata caramujonga chaymanta payka Imbabura tayta nishka kan. Uno de los elementos que complementan y decoran el paisaje andino a las faldas del Tayta Imbabura son las pequeñas casas hechas de adobe y tapial. Casas antiguas que nuestros abuelos y bisabuelos construyeron en tiempos pasados cuando crearon nuestras comunidades. Las casas tradicionales son piezas de museo. O sea, ya hay en ciertos lugares ya es muy difícil encontrar una y mostrar y que sea agradable. Ha habido una total pérdida de identidad, una desvalorización de la cultura. Las casas que tenían nuestros antepasados armonizaban con un espacio donde guardar los granos, donde tener los telares y que pueda integrarse la familia. Y yo creo que Otavalo es víctima de una mentalidad del negocio sin identidad, es decir, la funcionalidad para crear rentabilidad, las construcciones que permitan elevarse varios pisos, que permitan poner locales comerciales y arrendar. Es decir, la maximización de la utilización del espacio, que se podría haber hecho de la misma manera, pero guardando una identidad. Cuando destruimos una edificación conservada por nuestros taitas y mamas, estamos destruyendo historia, cultura y naturaleza. Las formas armoniosas propias de la naturaleza, creadas por la Pachamama, son agredidas por quienes decimos ser hijos del Tayta Imbabura. Ñukaqa María Rosa Sinchiku kapani. Kay wasiguta rurashpaka 38 años charipa. Ñuka wasiguta más valorachipani shina ninanta sufrishpa wasichishka yakuta aparimushkakunata yakuylla horas wasichiparkanchik. Ashta ñuka chayta luchishpa yakumanta luchapashkani. Kaspapay muyrapas asilla kan. Chaymanta imakashpaka charipani wasiguta ñana volteachinkapa ñana munapani. Ñukapish payayakuni wasigupish ña rukuyanka. Wawakuna kutin kunanpika ñana kaypika llankachu wasta llakiñita shitapan kayashpa llakiyapani. Chay tiempokunapika ñukanchik runakunaka imawanta wasichinkashka ashtawankarin uchilla rumikunawan chika paykunaka shina kaspita watashpa chaypi kay turuta chapushpa hupakunawan shina chapushpa paykunaka maki pirkashpa kan. Kunanllata rikunchik comunidadkunapi hatun wasikunata shayachinchik ishkay kimsa pisokaman. Shinapash mana tukuchishpa sakinchik pungu illa, ventanakuna illa, wakinpika kay puka vidriokuna, azul vidriokuna, verde vidriokunata churashpaka tukuy kay ali rikurinataka waklichishpa shamushkanchik. Imamanta yanka kulkikuta charinchik, tukuy gentikuna rikuchun nishpa ashakutaka kay ego ninchinachu mishi shimi hariana yuyaymantapash ruranchillami mishukunata contratashpa yanka cuadrado wasita ruranchik. Yo soy Mara y vengo de Alemania. Sí, se ve que ya hay muchas casas muy modernas, más como estilo, ya más como se ve también en Europa. A mí me gustaría algo con campo, más tradicional de acá, que se vea también en la arquitectura y la construcción. Pero así tradicional es difícil de encontrar, me parece. El turista disfruta mucho más la estadía en turismo rural vivencial, con familias quichuas en comunidades en donde se mantiene una arquitectura tradicional, con las comodidades mejorada, pero vivencialmente es una experiencia más armonizadora.
Chaymandami ñukanchik rimanchik kay arquitectura o ingeniería andina nispakunanpika rimanchik imashpashi ali kanman ninajunchik runakunapas rikcharishpashina juicio hapishpaka cuenta hapishkanchik ninan valishka yachaytami ñukanchika chinkachinajushkanchik nishpami kunanqa alimi kanman kutin chaymantata tigrashpa ñukanchik ñawpa taytakuna wasichishka shillata ñukanchikpas chayta yachajushpa kutin rikchachishpa ñukanchik kunan kawsana wasiyukunatapas wasichishpa ali kanchiman nishpami kay hawa rimanajushkanchik. Existen alternativas de construcción que pueden dar un ambiente moderno, confortable y seguro a estas viviendas, sin que se pierda la identidad cultural y que respetan la armonía con las formas naturales. Soy Guacho Maldonado, estamos en la comunidad de Ñambiro, vivo aquí hace más o menos 14 años. Yo ya salí de Otavalo, que no quería vivir en la parte urbana, y busqué un sitio y coincidió que este terreno era de mi abuelito y lo hice lo que está ahora. Pienso que es porque uno valora es la naturaleza. No es necesariamente que se haga una casa muy, ¿qué se puede decir? Solo en tapial o solo en adobe, pero se puede mezclar, se puede hacer como es aquí, piedra, ladrillo y madera. Y entonces creo que eso es cuestión de las personas valorar. En las comunidades todavía tenemos la oportunidad de valorar lo que tenemos, utilizar los recursos más naturales, ¿no? El por qué son las ventajas de que tener un sitio más agradable. Si hablábamos de turismo, el turista no viene por los edificios, viene por la naturaleza. Y si en las comunidades todavía encontramos algo más sencillo, yo creo que nosotros tenemos mucho para ganar. Tal vez taytakunapa, abuelokunapa, wasikuna imatiakpipas, shitanakakpi ñana kutin mushuyachinakakpika imata taruraringa. Pero kutin wasiguta hatarichishpaka ali charikanman shu tejakukunawan aliguta diseñashpa ñukanchik comunidadkunapas ama kay hatun llaqtakunashna rikurichu. Comunidadkunapika shu forma rikurishpa ali kanman nachu, astawan ali llaqtakukuna rikurichu. Para conocer más sobre las culturas originarias del Ecuador, suscríbase, dele me gusta, active la campanita y comente.